Muchos saludos, bienvenidos de nuevo a Voces del Tiempo. Gracias por construir comunidad, gracias por ese hermanamiento. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas otra vez. Si no se han suscrito al canal, por favor, adelante, háganlo. Si lo necesitan compartir con alguien que se pueda beneficiar también, por favor, hoy déjennos comentarios, preguntas o sugerencias sobre algunos temas que quieran que escuchemos. Hoy contamos con la presencia de una hermana del pueblo náhuatl. Su nombre es Xochitl Cuauhtémoc y estamos muy agradecidos. Yo estoy muy agradecida, Xochitl, por haber aceptado esta invitación. Estoy muy contenta de poder platicar contigo. He leído algunos de tus poemas y realmente me han tocado bastante. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir con el pueblo mayoritariamente maya, es el pueblo que escucha este canal, pero también llega a otros pueblos en el sur de América. Así que bienvenida, bienvenida a este espacio. Como es tradición en este canal, vamos a comenzar preguntándote, ¿quién es Xochitl Cuauhtémoc? Kualitanaltzintli, notoka Xochitl Cuauhtémoc Xicoténcatl. Buenos días, mi nombre es Xochitl Cuauhtémoc Xicoténcatl. Yo soy una mujer nahua originaria del municipio de Cuautlancingo. Mi localidad tiene el mismo nombre, se encuentra en el estado de Puebla, en México. Y bueno, yo también soy mamá, soy una persona que pues tiene tres hijos con los que pues disfruto mucho estar y son parte de mis aprendizajes diarios. Soy docente, soy investigadora también, me interesa mucho el tema de las lenguas originarias y bueno, como portadora de nombre y apellidos en lengua náhuatl, me interesé más en el conocimiento de esta lengua, que es una lengua de la región donde yo habito, que es el centro de Puebla, el Valle Poblano Tlaxcalteca. Y bueno, hay muchos lugares donde en nuestro país, en México, se habla la lengua náhuatl, son 16 estados, y a partir de este interés pues he querido indagar más sobre el conocimiento de nuestros apellidos y bueno, también soy hablante de esta lengua, soy hablante de herencia y pues prácticamente también colaboro aquí en diversas iniciativas comunitarias como en la radio comunitaria Chololan, que se ubica en Tlaxcalancingo, colaboro con compañeros de San Antonio Cacalotepec, con un comité que se llama Clapalehuil, que bueno, estoy muy cercana a ellos por todo el trabajo que desempeñan y también participo en una revista que se llama La Tinta del Tiempo, que es una revista electrónica y que es un colectivo en el que hacemos otras iniciativas en torno a la cultura de nuestra comunidad. Entonces, pues a grandes rasgos, pues soy esa persona y me da mucho gusto poder hoy estar aquí con ustedes compartiendo un poco desde este lugar, desde nuestra trinchera, desde lo que nosotros hacemos y pues espero también conocer más de lo que están haciendo por allá. Muchísimas gracias. Gracias por traer ese calor humano al episodio del día de hoy. Gracias por traer sobre todo ese corazón de madre, ese corazón de persona que ama sus raíces y que también está a favor de regarlas, ¿verdad? Como con semillas de amor y de ternura. Em, Tú hablabas que tienes la fortuna de que tienes el nombre y los apellidos en náhuatl, que es cotidiano en todo México o es algo específico de tu zona. Sí, pues yo la verdad es que desde niña en la escuela, en el pase de lista era así, se escuchaban los apellidos Cuautle, Cotzomi, Tepoxtecatl, eh, Tlachi, hay muchísimos apellidos en mi comunidad que están en lengua náhuatl, pero en la comunidad cuando yo fui pequeña era un sentido mayoritario, o sea, sí, la mayoría de los niños, de los jóvenes en nuestras escuelas, el pase de lista, se escuchaban estos apellidos. Sin embargo, en los nombres, pues muchas familias, muchos padres decidieron poner otros nombres, sobre todo relacionados con el santoral católico, porque sí hubo un proceso de evangelización desde hace 500 años, ¿no? Un proceso de evangelización muy fuerte en mi comunidad, que bueno, sin embargo, a pesar de esta imposición religiosa, de esta vinculación ya con la fe católica, pues sí persisten todavía muchas prácticas culturales en donde observamos esta organización comunitaria y prácticas ancladas a la cultura náhuatl.
Entonces, bueno, era común, sí, cuando yo era niña era común escucharlos, es una forma en la que naturalizamos la lengua. Sin embargo, sí también ya el hecho de que sea pronunciado por hispanohablantes sí cambió la pronunciación de algunos apellidos. Y bueno, ya también algo que nos pasaba mucho es que cuando salimos de la comunidad nos damos cuenta que en otros lugares, aunque no son muy lejanos, les resulta extraño. Aquí estamos muy cerquita de la capital del estado y en Puebla si nos preguntaban, ay, ¿de dónde vienes? O ¿qué significa tu apellido? Como si fuera algo muy lejano. Y en ese contraste es cuando muchos nos dimos cuenta que realmente era muy específicos de una región, ¿no? Y en el caso incluso de unas comunidades, porque nosotros también podemos distinguir de dónde es una persona por su apellido náhuatl, ¿no? Los que se Mm. apellidan Cuaya, sabemos que seguramente es de Tlaxcalancingo. Los que son Toshki, seguramente son de Coronango. O sea, podemos identificar ese tipo de vínculo, ¿no? De relación. Y pues ya cuando fui creciendo tuve una experiencia que me marcó muchísimo porque yo de niña crecí escuchando que mis apellidos eran bonitos, el mismo hecho de que me pusieron Xochitl por nombre, eh, me contaban la historia de que el padre no quería bautizarme con ese nombre porque decía, pues es que no es parte del santo oral católico y por eso me tuvieron que poner Irma para que aceptara bautizarme. Entonces soy Irma Xochitl. Entonces, bueno, fue como una negociación, pero yo siempre crecí escuchando de parte de mi papá, sobre todo, que mis apellidos y mi nombre estaban en náhuatl. Y cuando veo una consulta, cuando a la edad, la etapa de adolescente, la doctora al escribir mi nombre en una receta me dijo, ¿qué friega te dieron con tus apellidos? Y lo dijo de manera muy despectiva. Entonces Ah, eso a mí me impactó muchísimo porque la verdad es que yo crecí escuchando que mis apellidos eran únicos, eran importantes, que estaban en la lengua que se hablaba en mi comunidad, porque desafortunadamente como medio de comunicación en mi comunidad ya no se usa. La tenemos presente en nuestros apellidos, en los nombres del lugar, en mucho de la flora y la fauna que observamos está presente, pero sí habían estas prácticas discriminatorias incluso al mencionar nuestros nombres. Y de ahí que yo dije, bueno, es que quiero saber más de ellos, empecé a investigar más y me di cuenta que en cada comunidad, pues sí, hay apellidos que persisten, que muestran la identidad de las localidades y que además, pues, en cada comunidad sufrieron pues procesos de discriminación por los que algunas familias incluso decidieron cambiarlas. Y me encontré con historias donde las personas deciden cambiar los apellidos por las burlas o los señalamientos que les hacen y la gente también empezó a compartir estas experiencias y como que empezamos a hablar más de esto y empezamos a visibilizar todas esas violencias en torno, pues sí, a nuestra lengua originaria, pero también hacia el hecho de portar apellidos en lengua náhuatl. Y todas estas violencias, pues a veces son muy duras, tanto que a veces no se pueden enunciar, no se pueden platicar, y por eso me pareció muy importante continuar en esto, en la visibilización de esos procesos de violencia hacia nuestros padres, hacia nuestros abuelos, hacia nuestras comunidades y cómo ahora, pues, para las nuevas generaciones es muy importante reconocer que estos apellidos persistieron en gran medida porque la gente los defendió. Sí hubo, en México hubo un proceso en el que a partir del registro civil se empezaron ya a establecer los nombres de manera formal y ya no solamente la iglesia tuvo el dominio de la imposición de estos nombres también. Y en estos procesos, también en la época revolucionaria, de manera posterior, pues mucha gente podía cambiar sus apellidos, pero en diversas comunidades no se hizo. Entonces, bueno, en la actualidad son 16 estados de la República Mexicana donde se habla náhuatl, pero hay 3 estados donde hay mayor presencia de apellidos en lengua náhuatl, que son Veracruz, Puebla y Tlaxcala, y en estos estados se habla la lengua náhuatl de manera originaria, y bueno, en el estado de Puebla, que es donde yo estoy, en la zona cholulteca, somos más de 50 pueblos que tenemos persistencia de estos apellidos y creo que además estas palabras ahora están funcionando como detonantes en la revaloración y revitalización de la lengua náhuatl. Es más o menos el panorama a grandes rasgos que hay aquí sobre los apellidos. muchas gracias por llevarnos.
Hay para mí una reacción que es como un cúmulo de emociones, ¿verdad? Por un lado, una gran emoción de saber que en el área de donde tú vienes se lograron conservar los apellidos y que tuviste un padre y una madre que quisieron darte este bello nombre. Significa flor, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Xochitl significa flor. Entonces, que te dieron ese hermoso nombre, es muy maravilloso y al mismo tiempo también es reconocible el hecho de lo que tú dices, el racismo que está enraizado, ¿verdad? Que, bueno, para nosotros, creo que en los pueblos, para los pueblos originarios todos, desde los nombres, los apellidos, la vestimenta, cualquier cosa que pueda darle señales a otras personas que tienen esta mentalidad racista, es ya convierte a las personas como un objeto de, pues, de discriminación, ¿verdad? Entonces, como digo, es una reacción de muchas emociones porque sí es una lata que se siga todavía luchando con este tema, que se siga viviendo, pero por otro lado, qué bueno. También que tienes esa valentía, que has logrado hablar de eso y creo que lo has hecho muy bien. Lo has sido hecho de una manera muy profesional. Yo respeto mucho el trabajo que haces y tengo entendido que escribiste un libro precisamente, ¿verdad? Sobre los apellidos. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre eso? Y me imagino que fue allí donde tú comenzaste este trabajo de visibilización hacia, bueno, tu idioma, pero también el tema del racismo o la recuperación de los idiomas. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? Sí, claro que sí. Pues cuando yo, bueno, de formación soy antropóloga social y realicé una maestría en ciencias del lenguaje. Entonces yo tenía mucho interés de conocer más sobre los apellidos y por eso sentía que mi formación como antropóloga me ayudaba, pero como que buscaba también este interés o buscaba formarme en lenguas, en por lo menos tener conocimientos, ¿no? De lingüística. Entonces me acerqué a una maestría en ciencias del lenguaje y en la maestría pude desarrollar una investigación sobre los topónimos y antropónimos en lengua náhuatl y me enfoqué en estudiar los topónimos y antropónimos náhuatl de mi comunidad, que es Cuautlancingo, y al hacer esta investigación me di cuenta que, o sobre todo yo me centraba en estudiarlos, pero sin duda la parte identitaria no podía quedar de lado. No hay un factor ahí muy importante que une la parte de la lengua con el pueblo y este sentido identitario, porque en la comunidad y en la región en general, las personas a sus locales, a sus comercios, les ponen el nombre de su familia, que sería su apellido, y entonces vemos miscelánea Totolgua o ferretería Tepoztecat, ¿no? Vemos estos apellidos ahí y eso me parece que pues también vincula a pues esta identidad y empecé a indagar más sobre esto y en mi comunidad pues realmente hay una persistencia de apellidos en lengua náhuatl, pero también hay una persistencia de los nombres del lugar donde nosotros vivimos, cada quien tiene un predio, una tierra y tienen su nombre en lengua náhuatl. Ahora ya con un sistema de administración en el que se recupera o se trata de registrar, se le ponen folios, ¿no? Pero en la realidad estos predios tienen sus nombres en lengua náhuatl y eso me pareció muy interesante. Y todavía creo que era necesario también contrarrestar el racismo académico, porque aunque uno pueda pensar o nos meten en la idea de que a través de la universidad, de las instituciones, podemos indagar más sobre esto, muchas veces se denosta el conocimiento de los abuelos, de las abuelas, el conocimiento de la propia comunidad, no hay un diálogo de saberes, no hay una producción horizontal del conocimiento. Entonces eso también me pareció muy interesante al hacer mi investigación porque la mayor información que yo pude obtener, la información incluso relevante, que era pertinente culturalmente, provenía de la tradición oral, de la gente, de la comunidad. Y mucha de esta información incluso no está en internet, uno puede googlear su apellido para querer indagar sobre su significado y lo cierto es que no lo va a encontrar porque hay un racismo académico, está esta discriminación permeando en las universidades y aunque pensemos que es cosa del pasado, pues sigue vigente esa discriminación. Entonces a mí me parecía muy importante también darle esa posibilidad a la academia de decir, bueno, es que hay otros saberes, hay otras voces, hay otros conocimientos
que no están siendo tomados en cuenta, que están siendo relegados, y eso pasa con nuestros apellidos en lengua náhuatl. Finalmente, pues en la universidad aquí lo que se estila es que se hace una tesis, se publica, pero yo decía, pues no, realmente no puede quedar ahí, ¿no? O sea, el público que lo está recibiendo quizás es un público al que no está enfocada esa investigación. Entonces, así fue que me di a la tarea de poder proponerlo como un libro, y en este libro que se publicó, pues se compartió la investigación sobre estos apellidos en lengua náhuatl, y empecé a difundirlo a través de, bueno, acercándome a la radio comunitaria de Tlaxcalancingo, a través de un programa que se llama, o se llamó Raíces Vivas, donde participaba un maestro que en paz descanse, Marcos Manzano, y ahí empezó como este reconocimiento también de los compañeros en otras comunidades que estaban haciendo estos mismos esfuerzos y que lo estaban compartiendo. Entonces el libro finalmente fue difundido sobre todo a través de las radios comunitarias. También me acerqué a la radio universitaria, a Radio WAP, y empecé a compartir esto, y fue muy alentador encontrar que otros compañeros en sus propias comunidades estaban interesados sobre este tema de los apellidos. Entonces, eso para mí, pues sí fue fue un aliciente muy grande, porque me sentí además que no era como yo sola queriendo investigar de esto, éramos muchos queriendo saber más sobre nuestros apellidos, queriendo indagar más, queriendo que se revaloren, que se les dé la importancia que para nosotros representa una palabra como estas, porque es parte de nuestra identidad, pero además de ser parte de nuestra identidad, nos permite reconocer nuestra lengua originaria, aprender más de ella. Y bueno, ese fue el primer libro, que se llamó Apellidos Nahuas de Puebla, Senderos hacia nuestra cultura originaria. Y ya de manera posterior, pues también como que la inquietud fue, bueno, fue un libro de divulgación, pero sentía que se necesitaba algo para los niños, y entonces luego hice este librito que es un libro para niños, que se llama Aprendamos Náhuatl con nuestros apellidos, Mátimo Mashtia, Náhuatl, Actoli, Canto Toca. Y pues ya tenía la intención de que, bueno, el otro libro era como muy serio, sí, de divulgación, pero como con la intención de compartir pues también algunos otros elementos para que los niños puedan comprender, y que cuando les llegue a tocar una experiencia discriminatoria como la que les contaba, tengan argumentos para poder entender que pues son actos de discriminación y que los apellidos son muy valiosos. Y bueno, finalmente con estos libros luego vino un poemario que se llama Xochitlactalito en el Guayo, que en español es Poemario Nuestra Raíz, porque también la academia a veces no permite ciertos lenguajes, y creo que esta parte emocional, esto que nos vincula con una herencia que incluso, pues sí, nos atraviesa emocionalmente, a través de la poesía creo que hay una posibilidad también de compartir estos sentires. Entonces, bueno, son los tres libros en torno al tema de apellidos, uno que surgió más vinculado a la academia, ¿no? Y en este reconocimiento de los abuelos y de la necesidad de que los niños tengan argumentos para defenderse, surgió el segundo, y un tercero que pues surge de esta necesidad de poder compartir esa parte emotiva, ¿no? De ese reconocimiento. Entonces, esas son tres obras que he publicado, pero por supuesto que van llenas de las reflexiones y del conocimiento en colectivo y de mi región. Muchísimas gracias por compartir sobre eso. Sin duda que ha sido un recorrido bastante grande y quiero felicitarte porque has caminado con este trabajo, y la forma en la que yo aprendí sobre tus poemas es porque hay unas grabaciones para la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Fue allí donde yo encontré tus poemas, y realmente el estar en una biblioteca como esta es haber llevado también ya la divulgación a muchos lugares, no solo en tu comunidad, pero también ahora internacionalmente. Están las grabaciones ahí. Creo que puedo compartir después para que puedan escuchar algunas de las lecturas, pero si, si tú nos quisieras compartir algunos de los poemas que tienes escritos, no sé si ahora sería un buen momento, si pudiéramos compartir el de tu abuela Malinda. Así es. Bueno, les voy a compartir este poema
que para mí es muy simbólico porque pues en este reencuentro también con mi lengua originaria, sin duda, mi nombre y mis apellidos me marcaron, pero sí recuerdo también este vínculo con mi abuelita, que para mí es muy importante porque mi abuelita pues nos alimentaba, ¿no? Entonces, bueno, se los voy a compartir en náhuatl y pues agradezco, Iracema, que puedas hacerlo en español también para poder escuchar tu voz. Y también, pues, ver ese sentir, ¿no? En la voz de alguien siempre es algo que fortifica, y pues siempre la mente y el corazón. Este poema se llama Malinda no Sixi. No Sixin, amo Okimatilla Mapoguas, iwan tlajkuilos y Calatinotlacto. Okimatilla Kipoguas, y Patlanilistototl, iwan Quihcuilos y Caixinoctli. Okipoguaya y Olinmetzli iwan Tonatiu. Ijkon okijkuilouaya ipan ixtlauak ika ajuaxtli. Okiyekpouaya nakayotl sepiltontli, iuan okimatiya kenin moiskaltiskia. Nosiiksi amo okimatiya itech tlahtol tlajkuilolistli. Yejuatsin okipouaya tletlapali, iuan okijkuilouaya uelik sasanili ika textli. Yejuatsin okipouaya xiuitl, iuan okijkuilouaya ipan ayakli ika tlapalikpatl. Okimatia kipouas itlauakuikatl kokoxki, iuan kijkuilos se tepajtilistli ika chichilxochitl. Amo katka amatki akin amitla kuamachilia kemih okilihkeh n koyomeh. Nosiksin amo okimatia tlahtol tlajkuilolistli. Nosiksin okimatia nochi semanauatlajtol. Nosiksin kema okipouaya iuan kema okijkuilouaya. Era muy hermoso, muchas gracias. Bueno, voy en español. Mi abuela Malinda. Mi abuela no sabía leer ni escribir con el alfabeto latino. Sabía leer el vuelo de las aves y escribir con sus huellas el camino. Leía el movimiento de los astros y así escribía semillas en los campos. Leía a la perfección el carácter de un recién nacido. Mi abuela no sabía de letras, de ortografía, ni de gramática. Ella, ella leía el color del fuego y escribía con masa narrativas deliciosas. Leía las plantas y escribía con hilos de colores sobre manta. Era capaz de leer el pulso de un enfermo y escribir con flores una cura. No, ella no era la iletrada e ignorante que señalaban los intelectuales. Mi abuela no sabía de burdas letras. Mi abuela conocía más de un lenguaje. Muy lindo, muy profundo. Gracias. Aplausos para tu escritura, muy profunda y muy compartida, ¿verdad? ¿Cuántos no podemos identificarnos con estas palabras, ¿verdad? De mi abuela no podía leer, no podía escribir y en muchos casos era también nuestras madres, ¿no? Pero sí tenían tanta sabiduría, tanto conocimiento desde otras perspectivas, desde otras formas de ver el mundo. Y creo que mucho de lo que puedo leer en tu poema es una mujer muy sabia, pero sobre todo muy, muy amorosa, ¿verdad? Dices, nos alimentó tanto. Seguro que este es un poema que es un tributo muy grande a tu abuela. Un beso y un abrazo a tu abuela, donde ella se encuentre. Sí, pues la verdad es que creo que también en este reconocimiento de los saberes que hay en nuestras comunidades, las abuelas tienen un papel muy especial y que a veces, como bien lo dices, ¿no? Se les señala porque pues no tienen esos otros saberes que sí son reconocidos, como leer, como escribir o como tener un título universitario, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ese poema creo que muchas personas pueden encontrar ahí también o reflejar
pues esa parte que han vivido con esas personas que han enseñado tanto, que han compartido tanto y que a veces no son reconocidas. Sí. ¿Sabes cómo siento que es este poema? Por ejemplo, los poemas a veces, bueno, llevan el sentir de quien los escribe, pero también se vuelven tan famosos porque llegan a tocar el sentir de otras personas. En el caso mío es un poema que me dice, bueno, decir, mi abuela sí tenía algo. No, no soy abuela de una señora que era nadie, que era una señora, como decían, salvaje, bajada de la montaña, india, todas las palabras que nos hacían más chiquitos, que las hacían más pequeñas, que las hacían menos que un ser humano, ¿verdad? En este poema yo puedo encontrar eso de decir, no, sí, yo puedo abrazar a mi abuela y puedo sentir orgullo de ella. Aunque esto puede llegar a ser tan difícil, ¿no? El poder llegar a sentir orgullo. Una cosa es abrazar y el otro llegar a sentir el orgullo. Es como también llegar hacia el interior y cambiar esas narrativas que se nos han sembrado y que han florecido en nosotros. Y cuesta como quitar esa hierba para que florezcan las flores que queremos. Muy bien. Sí, así es. No sé, ¿crees que podemos leer el otro ahora? Sí, pues precisamente mi abuelita, una de las prácticas que realizaba es que nos curaba. Aquí se le llama curar del susto. Ujú, Fue también una práctica que, como muchas prácticas de la medicina tradicional en nuestras comunidades, fueron denostadas y se pensaba incluso que estaban vinculadas a la brujería, a actos que estaban alejados del tema curativo, ¿no? Y mi abuelita pues curaba de estas enfermedades que nosotros llamamos esta enfermedad del susto y es un reconocimiento también de formas curativas de la parte emocional. Cuando un niño se cae o cuando tiene un impacto fuerte, es necesario llamar a su tonal para que regrese a él. Tonal ha sido traducido como alma, pero realmente no es el equivalente. En la cosmovisión agua, el tonal es una parte de la persona, del ser humano, que lo acompaña a lo largo de su vida, pero que si tiene algún susto, un espanto, puede alejarse de él y entonces tiene afecciones emocionales que van a repercutir en su salud. Es por eso muy importante que se cure. Y mi abuelita sabía hacer esta práctica, así como muchas mujeres de mi comunidad, y entonces por eso pues escribí este poema que se llama Tonaltzin. Y dice, Canicano Tonaltzin, Sencani Cocowa, Sencani Momatía, Huelni Yolmiki, Canicano Tonaltzin, Gosho Neshkau, Huelni Sotlawa, Huelni Yolpatzmiki, No Sixin, No Nansin, Mashik Notza, Mashitzatsin Cayo, Mashiguala, Máximo Camatzacua y Canocuetlash, y con Motoski a Mocholos, Negnemis y Panoyesowa, y Guanicuepas, Oxepa. suena muy lindo, suena muy lindo. Ahora vamos en español. Tonaltzin. ¿Dónde está mi Tonaltzin? Que mucho me enfermo, mucho me asusto, mi corazón se muere. ¿Dónde está mi Tonaltzin? ¿Acaso me dejó? Que mucho me desmayo y mi corazón se acongoja. Abuelita, mamita, llámalo, grita mi nombre, que venga. Cubre tu boca con mi piel para que tu voz no se escape, que recorra mis caminos de sangre y vuelva otra vez. Qué Eso, belleza, Camacho. qué Gracias. belleza. Y esto también lo tenemos como pueblo, pueblos maya también tenemos esto y nosotros llamamos a nuestro kush, ¿verdad? El tonaltzin. Bueno, la abuelita o la mamita tiene que hacerlo por nosotros, ¿verdad?
Entonces, qué bonito ver ahora. Hemos estado hablando mucho del pueblo náhuatl y ahora encontramos alguna práctica que también está en el pueblo maya. Yo me imagino que en el tiempo prehispánico había un código, cómo se comportaban los diferentes pueblos, las diferentes casas y cómo ellos vivían. Ellos sabían cómo vivían entre sí, entre diferentes pueblos. Entonces, qué bueno es contar contigo hoy y hermanar de nuevo con el pueblo maya. ¿Tienes alguna experiencia de algún encuentro con otros pueblos afuera de lo náhuatl? ¿Y cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo te has sentido y qué lecciones te han dejado? Sí, pues es que la verdad es que en todo el mundo pues hay una gran diversidad y en la que yo estoy hay migración, y por migración compartimos con el pueblo Tutunacu. Hay una población muy importante aquí del pueblo Tutunacu que vienen del municipio o de la comunidad de Aclequisayán en el norte de Puebla, y desde muy niña yo escuchaba esta lengua Tutunacu. Me ha gustado mucho, he querido, e incluso pues la estoy aprendiendo porque es una lengua que escuchamos aquí en los comercios, y creo que el acercarme más al reconocimiento de mi propia lengua, que es la náhuatl, también me ha permitido reconocer esa diversidad. Digamos, aquí está presente ese pueblo, pero también me he interesado mucho por conocer a estas comunidades que también tienen esta prevalencia de apellidos en sus propias lenguas originarias. Sé que aquí en México, en prácticamente todas las lenguas originarias hay presencia de apellidos en sus propias lenguas, algunas, y los fenómenos son muy interesantes, porque algunas sí tienen los apellidos en sus propias lenguas, otros han agarrado los apellidos en español, pero los han fonetizado a su lengua originaria, hay apellidos híbridos, hay un montón de fenómenos lingüísticos que son muy interesantes, pero es porque los pueblos hemos estado en contacto. Y también sé, por ejemplo, del pueblo mapuche, que también conservan sus apellidos allá en Sudamérica. Entonces, este acercamiento con diferentes pueblos, por supuesto que también en el caso del náhuatl, hay 30 variantes de la lengua náhuatl. Entonces, me ha gustado escuchar, interactuar con compañeros de otras variantes, y sobre todo también cuando fue la pandemia, como que hubo esta apertura de hacerlo de formas virtuales, y tuvimos la posibilidad también de interactuar en estos medios que de otra forma como que no se habían promovido, ¿no? Se había quedado como ahí en pausa, y creo que eso pues ha sido también un aliciente. El que hubiera este fenómeno de pandemia permitió que hubiera muchos pues videollamadas, cursos, talleres en línea con las que platicábamos con otras personas, con otras variantes de la lengua náhuatl o mexicano, que es como más se le conoce aquí, el mexicano. Y bueno, ahorita, por ejemplo, estoy dando clases en la Universidad Intercultural de Tlaxcala, que es un estado que colinda con Puebla, en el centro de México, y tengo estudiantes que llevan por formación, tienen que escoger una lengua originaria, que sería el Yumú, que es la lengua de esa comunidad que se llama Ixtenco, donde está la universidad, y los otros pueden optar por la lengua náhuatl. Entonces es muy bonito poder interactuar con mis propios alumnos en náhuatl y saludarnos en Yumú, porque yo estoy ahora también ahí interactuando con ellos en Yumú, porque ellos pueden saludar, pueden interactuar en esa lengua. Y creo que me ha permitido no solo este acercamiento con esta diversidad de pueblos, incluso de pensamientos, ¿no? Tener esta apertura para dialogar en torno a todos estos temas de diversidad y el reconocimiento de los otros, de sus saberes. Sin duda la parte de la diversidad cultural de los pueblos, la diversidad lingüística, te lleva también a cuestionar tus propios prejuicios, tus propias ideas, ¿no? Cosas que tenemos preconcebidas a veces y que no nos detenemos a cuestionarnos, ¿no? Que siempre pues caminamos en esta forma en la que nos enseñaron de ir por un sendero y no desviarte por otros, y creo que eso pues ha sido pues una práctica muy común en las instituciones educativas, y que ahora tener esa posibilidad de andar otros caminos, de asomarte en otras veredas, de recorrer otros pueblos, otras ideas, otros pensamientos, es muy gratificante, y ojalá que todos se den la oportunidad, porque
se piensa muy comúnmente que esta diversidad lingüística está en espacios alejados, en las serranías, en pueblos que están lejanos a las ciudades, pero la verdad es que en cualquier rincón del mundo podemos encontrar esta diversidad y la invitación sería que la gente abra no solamente sus oídos, ¿no? Su mente y su corazón para poder escuchar esas diversidades y reconocerlas. Entonces, sí, actualmente la verdad es que me interesa mucho más conocer otras lenguas. Ahora estoy más cercana al Yumú porque laboro en Ixtenco, pero en mi comunidad por migración está el Tutunacú y por supuesto eso pues no me deja de pensar en la influencia que también hay entre lenguas originarias y que a veces pues también no las identificamos porque nos hemos negado esa posibilidad de reconocer esa diversidad lingüística. Y bueno, ahora que escuchaba lo del Kush o el Maya, de poder reconocer esos otros espacios, pues creo que tenemos esta posibilidad de encontrarnos y de poder indagar en todos esos saberes que no deberíamos limitarnos. Entonces, pues esa es mi experiencia. Qué bueno. Yo creo que comparto contigo el hecho de que el poder conocer otros pueblos, de acercarnos a otras personas diferentes al propio, ¿verdad? Expande nuestra mente y nos ayuda a ver esos prejuicios, como dices tú, que nosotros hemos construido, ¿verdad? Porque a veces sin darnos cuenta hemos internalizado un montón de prejuicios para todo. ¿Verdad? Y a veces vivimos con temor de algo que es diferente, por lo mismo que el racismo a veces obliga a la persona a cerrarse para cuidarse, para protegerse. Y entonces el poder interactuar con otros pueblos nos permite ver ese tipo de ideas que nosotros tenemos sobre algo que es diferente, porque realmente el racismo es nacido sobre algo que es diferente. Mucho de donde viene eso es el temor a lo diferente. Y esa creo que es una de las raíces que han hablado muchos expertos en este tema, que la raíz comienza en el temor a lo que es distinto. Pero cuando nosotros nos acercamos a otros pueblos y conocemos de ellos, pues logramos expandir nuestra mente. Muchísimas gracias. Nosotros esperamos poder hermanar más contigo, poder hacer más cosas en conjunto y poder también explorar esos saberes. Siempre me he puesto a pensar que todos los pueblos que vivieron en este territorio que conocemos como Moabia, Ayala, realmente muchos perdimos muchas de la forma de vida que se tenía, pero en algunos lugares conservaron una tradición o un conocimiento, un pensamiento, un saber, en otro, y a veces al reunirnos podemos lograr armar ese como inventario, ¿verdad? Poder hacer una pila gigante. Ya nos dimos cuenta hoy que tanto Pueblo Nahua como el Maya comparte el tema del susto, de curar del susto, ¿verdad? ¿Y cuántas otras prácticas habremos compartido en el pasado? ¿Cuántas conservaron en tu pueblo? ¿Cuántas se conservaron en mi pueblo? Y al unirlas, tal vez hay un rescate para ti y tal vez también hay un rescate para mi pueblo. Entonces, esa es la riqueza que podemos encontrar allí. Realmente, cada vez que encuentro a personas como tú que están haciendo este trabajo fuerte por la revitalización, el reconocimiento del valor de nuestros pueblos, es algo de admirar muchísimo. Me gustaría tanto que platicáramos horas y horas. Yo creo que podríamos invitarte una vez más, pero ya el tiempo se nos está acabando para esta ocasión. Tomando en cuenta que este canal es mucho más escuchado por gente del pueblo maya, me gustaría que tú nos dejaras un mensaje final, tomando en cuenta que compartimos como pueblos las mismas raíces, las mismas realidades hoy en día. Seguimos avanzando en el tema del racismo, en el tema de que nuestros idiomas no son reconocidos del todo, que a veces cuando se utilizan, pues son rechazados o en algunos casos, gente como yo, que somos de la generación que ya no lo aprendimos,
no porque no fuéramos inteligentes, sino simplemente por protegernos, ¿verdad? No quisieron que aprendiéramos el idioma. Es el caso de muchos. ¿Cuál sería el mensaje para el pueblo maya de parte de Xochitl? Bueno, pues en esta última experiencia que compartes, también nosotros tenemos esa experiencia de que nuestros abuelos nos protegieron y no nos compartieron la lengua o no se transmitió la lengua en una forma de protección. Entonces creo que es importante reconocer las violencias que ellos vivieron porque son el motivo por el que ellos deciden ya no compartir la lengua. Y lo que yo observaba es que muchas veces se ha denostado o se les ha señalado como los culpables de que no hubiera esa transmisión intergeneracional. Sin embargo, creo que el pensar en la violencia que vivieron, y a mí me gusta más enunciarlo en plural, esas violencias, porque fueron múltiples, fueron diversas, nos va a permitir comprender que ellos nos protegieron y gracias a eso pues es que nuestros pueblos existen, ¿no? Que no desaparecimos y que sin embargo, bueno, ahora a los que somos hablantes de herencia, a los que queremos aprender una lengua originaria, la lengua de nuestro abuelo, de nuestra abuela, de nuestro padre, de nuestra madre, pues también se nos señala o se nos juzga. Y creo que el reconocer la violencia que vivieron nuestros abuelos, el reconocer las violencias que nosotros vivimos, nos invita a reflexionar y a decir que no tenemos por qué seguir reproduciendo esas violencias, que si queremos aprender una lengua, que si somos hablantes de herencia, que lo hagamos sin el miedo que ellos vivenciaron, ¿no? Sin esos señalamientos, sin esas burlas, y que en ese sentido nos posicionemos y reconozcamos que podemos hacerlo, pero ya no partiendo desde estas violencias, desde este sufrimiento, sino que en ese reconocimiento nosotros también podamos hacerlo ya en un posicionamiento de reconocer el valor de nuestros abuelos, de cómo nos cuidaron, de cómo nos protegieron y pues no permitir que esas violencias nos atraviesen. Yo lo veo también con mis hijos, ¿no? Cuando tienen el temor de pronunciar mal una palabra en náhuatl, y digo, imagínate el temor que tuvo tu abuela de pronunciar mal una palabra en español, ¿no? Y no puede ser una violencia que nos atraviese generación tras generación. Entonces, pues la invitación es a reflexionar sobre cómo han sido estos procesos y que podamos posicionarnos, tratar de visibilizar todo aquello que trataron de invisibilizar, como bien lo decías al principio, ¿no? A veces hasta el saludo, que aquí se saludaba solamente tocando ligeramente los dedos, era una marca de que eras de un pueblo. El decir el nombre de tu pueblo, de decir soy de Cuautlancingo, era una forma en la que también te discriminaban, ¿no? Entonces ahora poder gritarlo, ¿no? Y decir, soy de Cuautlancingo y poder saludarte con esta forma y poder presentarte en lengua náhuatl, creo que es algo que ya muestra esa resistencia y muestra esta forma de contrarrestar esta discriminación que ha persistido por mucho tiempo. Y pues gracias a estos espacios que nos permiten dialogar, que nos permiten poner sobre la mesa estos temas que también se trataba, he escuchado mucho esto que dicen, ay, ya, déjalo ahí, ¿no? Ya, incluso esta frase de ya supéralo, ¿no? Me parece también pues una forma de seguir invisibilizando. Entonces, pues agradezco mucho que haya espacios como estos donde podamos platicar de esto, que la distancia no sea un obstáculo, que el que seamos de diferentes pueblos tampoco sea una limitante, que se pueda propiciar este diálogo, este reconocimiento y que sirva también para las nuevas generaciones para reflexionar de los procesos que hemos venido atravesando y que solamente en ese reconocimiento pues vamos a poder encontrar pues quiénes somos, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos, ¿no? Y pues la invitación sería a que no tengamos miedo de aprender una lengua originaria, que cualquier granito de arena suma, el reconocimiento incluso de pues identificar los apellidos en otras lenguas originarias, de poder nombrar a otra persona en su propia lengua, de saludar en otra lengua, de indagar, ¿no? A cada comunidad a la que llegamos, en qué lengua se habla ahí. Hacer estos esfuerzos ayudan muchísimo y permiten también sanar esas heridas de estas violencias tan fuertes que tenemos
que si bien sabemos que pues toda esta discriminación es estructural, pero que no por eso pues nos vamos a negar a tener esta posibilidad de transitar caminos de mayor libertad, de reconocimiento de la diversidad y siempre, ¿no?, de resistencia. También, bueno, en la región en la que yo estoy, muchos de los procesos de aniquilación de nuestros pueblos también han venido de la mano con procesos pues de extracción de recursos y tenemos aquí diversas problemáticas en las que también hay compañeros que están luchando por la defensa del territorio, de los recursos naturales y que no debemos olvidarnos también de estas iniciativas que al final lo que pretenden es seguir defendiendo nuestra vida, que es lo que venimos haciendo de manera intergeneracional por muchos años. Entonces, pues esa es la invitación a que no tengamos miedo de aprender una lengua originaria, que lo hagamos y que reconozcamos pues todo el esfuerzo de lucha y de resistencia que hay en cada una de nuestras comunidades. Y pues hoy me alegro de encontrar coincidencias contigo, Iracema, y con el pueblo maya y espero que pronto pues tengamos este encuentro de manera presencial y que nos podamos abrazar físicamente. Ahora nos abrazamos a la distancia y estoy segura que hemos conectado emocionalmente por aquí. Muchas gracias. Seguramente, Xochitl, muchísimas gracias. Tus palabras han sido muy sabias, abrazamos tu consejo, lo recibimos con mucho cariño, con mucho agradecimiento. Solo quiero agregar, ahora que hablas tú sobre el tema de aprender los idiomas, los que no lo pudimos hacer, muy bien, es un consejo muy atinado y poder respetar la memoria de nuestros abuelos, ¿verdad? No juzgarlos. Ahora, un consejo que yo tengo para los que sí hablan los idiomas originarios es que tengan paciencia con los que estamos aprendiendo, que nos ayuden, ¿verdad? No es muy fácil para alguien que, por ejemplo, yo estoy aprendiendo el idioma que debió haber sido mi idioma materno, que es el quiché, y hay algunas glotales que me cuestan demasiado porque nunca las hice, ¿no? Entonces, por ahí me he animado a hablar con algunas personas, pero luego cuando sientes que alguien se ríe de que no te salió bien, en vez de ayudarte, te asusta. Entonces yo quisiera animar a los que nos escuchan que sí hablan los idiomas, que apoyen a los compañeros que están haciendo el intento de hablar, que no juzguemos por los acentos que ya ellos tienen, pues, o que van agarrando. Tal vez a lo mejor nunca van a ir hablando perfectamente el idioma y el acento nunca se va a lograr como que fuera una lengua materna, pero abracemos ese esfuerzo que muchos hermanos están haciendo porque no es fácil aprender. Cualquier persona que ha aprendido otro idioma sepa que aprender un idioma no es muy fácil y requiere mucha valentía, ¿verdad? Para atreverse a decir una frasecita, a decir algo por primera vez en público con mucha pena, ¿verdad? Pero animemos a todos que están alrededor nuestro, los que sí saben el idioma, apoyen bastante, ayuden con amor, ayuden con ternura. A ver, Xochitl, no sé si tú nos puedes dejar con dos cositas más. Uno, que nos puedas contar dónde pueden seguir más del trabajo que tú estás haciendo. Y dos, tal vez nos puedes compartir una frase que tú quieras enseñarnos hoy en el idioma náhuatl. Y ya con esto estaríamos cerrando. Sí, bueno, ustedes pueden conocer más de todo el trabajo que estamos realizando. Pues lo que yo utilizo son redes sociales a través de Facebook. Yo me encuentran como Xochitl Cuauhtémoc Xicoténcatl, que ese es mi nombre. Y también tenemos diversas iniciativas donde trabajamos en colectivo, por ejemplo, a través de Chololan Radio, que es una radio comunitaria, a través también de latintadeltiempo.com. Es una página donde está parte de la divulgación que hacemos los compañeros de un colectivo de aquí de Cuautlancingo, que pues bueno, no solamente pues está el tema de la lengua náhuatl, sino que ahí abordamos diversas temáticas que son interesantes para nosotros. Y también hay una página que se llama Espacios Xochitl, que aquí es un proyecto donde tratamos también de incidir en la parte educativa y ahí empezamos también con algunos cursos en náhuatl, algunas actividades para niños, que digamos estas páginas las pueden encontrar en internet y por supuesto que también pues en otros espacios, ¿no? Hay diferentes
revistas que han publicado parte de la poesía que he compartido. Digamos, eso está, así como lo decías, ¿no? En la Biblioteca del Congreso de Washington, lo pueden buscar en una página de internet, también está en diferentes revistas, pueden acercarse a lo que he publicado en torno a la poesía. Y bueno, para quienes estén cerca, ¿no? Aquí en México, pues nos ubicamos en el estado de Puebla, en el centro. Actualmente, pues yo estoy impartiendo talleres de lengua náhuatl para la gente que esté interesada en aprender más. Y bueno, pues ya nada más me gustaría pues compartirles la frase que es Nanmech Lasok Kamatilia, que es una forma de agradecer. Significa que se agradece a todos ustedes. Esta voz de Lasok Kamatilia tiene un sonido glotal que es de estos sonidos que decimos pues son difíciles para los hablantes de español porque no está en el español, es un sonido que esté ahí, y la lengua náhuatl es una lengua aglutinante, entonces, aunque es una frase en español, les agradezco a todos ustedes, en náhuatl es una sola palabra, Nanmechlazo Camatilia. Y pues con eso, pues quisiera compartirles que la lengua náhuatl es aglutinante, es una lengua que tiene sonidos que no tenemos en el español, que puede resultar una lengua que es muy cercana porque nosotros en nuestro país tenemos muchos nombres de lugares, les decía flora y fauna, tenemos incluso verbos en español que provienen de la lengua náhuatl, nuestros nombres, nuestros apellidos, utensilios de cocina. Hay mucha presencia de la lengua náhuatl aquí en México y seguramente en otros países. Entonces, pues ojalá, espero haberles compartido un poquito de esta lengua y de mi región y de la persistencia de apellidos y cómo nosotros lo vivimos. Y pues también pues reconocer que mucho de lo que les platico también está sustentado en la gente de estas comunidades del centro de Puebla y también maestros con los que he aprendido, maestras, y que a veces pues aquí en la entrevista en individual es difícil enunciar a todos, pero pues hay todo un cúmulo de personas y de pueblos que están trabajando en esta resistencia, en esta revaloración de los apellidos, de los nombres de nuestros pueblos, y pues con eso pues me despido. Nanmechlazo Camatilia. Muchas gracias. Yo lo que voy a hacer es que cuando ya esté el programa publicado, voy a regresar y voy a ponerlo suavecito o lentecito para poder aprender, porque sí, la palabra ahorita ni siquiera te la entendí, porque es una palabra tan larga también, ¿verdad? Pero lo voy a poner en la velocidad más lenta e ir aprendiendo y te voy a mandar una grabación para cuando ya la sepa decir. Así que todos invitados también a poder aprender lo que Xochitl nos explicaba el día de hoy. Y aquellos que no se han animado a aprender el idioma, que debió haber sido su idioma materno, los animo. Hoy en día hay mucha más oportunidad, mucha más posibilidad de rescatar nuestros idiomas y aquellos que tienen la gran suerte y la gran fortuna de hablarlo, animen a aquellos que lo están aprendiendo, apóyenles porque realmente se necesita mucho. Aprender un idioma requiere de mucho acompañamiento y de tener con quién poder practicar y quien le diga a uno, sí, lo dijiste bien, lo dijiste mejor que la vez pasada. Tal vez no perfectamente, pero ya lo mejoraste, ¿no? Ahí entre todos nos vamos animando. Así que invitados a seguir el trabajo de Xochitl. Nosotros lo dejamos por aquí en este día. Si no se han suscrito al canal, recuérdense de suscribirse. Apreciamos sus comentarios, sus sugerencias y muchísimas gracias de nuevo por encontrarnos una vez más en estas voces del tiempo, esas voces que nos construyen, esas voces que nos animan, esas voces que nos alientan. Muchísimas gracias y hasta la próxima.